Hola, muy buena jornada a todos. Agradecer la invitación a esta 17ª Jornada de Informática en Salud y a esta quinta reunión anual de los NRC. Para nosotros, este es un mundo y reto nuevo para El Salvador, que es un país que recién entra como país y esperamos aprender mucho de cada uno de ustedes y trabajar como equipo. Pues, como les digo, nuestra experiencia como NRC es prácticamente nula y venimos aquí para aprender, para impregnarnos de conocimiento, de ideas y de innovar, que es algo que hemos venido haciendo con muchas ganas desde hace aproximadamente 2 años con el inicio de la pandemia. Brevemente hablaré sobre El Salvador, nuestros pasos en... No se ve. ¿Se ve la imagen? Vemos la primera, ahí está, ahí cambió, ahí vemos Ok, el índice. muy bien. Les hablaré brevemente sobre El Salvador, nuestros pasos en el esfuerzo de digitalizarnos y cómo llegamos hasta acá o en qué momento decidimos entrar a SNOMED. Bueno, para resumir un poco, El Salvador es un país muy pequeño. Ustedes lo ven en el contexto del mapa. El Salvador está en la esquina superior izquierda prácticamente del mapa. Es un país muy pequeño, es de 21.040 kilómetros cuadrados. Es el segundo país más densamente poblado de América y tiene una población mayoritariamente urbana, con un no despreciable 38.3% de población distribuidas en las áreas rurales. El 52.6% de la población es menor de 30 años y esto genera un poquito la, la imagen de lo que está ocurriendo a nivel transicional de la población. Hablando un poco del sector salud y de nuestro sistema nacional de salud, es un sistema eminentemente fraccionado y fragmentado. Digo esto no solo porque en cuanto a los actores del sistema, sino que también en la información, cómo se encuentra. Cada actor del sistema prácticamente ha estado trabajando como islas y la información no fluye entre los diferentes actores del sistema. Este es un primer motivo, o este es un primer porque es importante que empecemos a hablar un mismo idioma y empecemos a intercambiar datos. Es importante mencionar que el Ministerio de Salud, además de ser el rector del Sistema Nacional de Salud, también es el prestador universal de salud. Es decir, que nosotros tenemos la cobertura del 70-80% de la población, aunque tenemos la obligación de tratar al 100%. La salud es gratuita y universal en El Salvador. Sin embargo, existe entre un 20 y un 30% distribuido en otros actores, que son aquellos como autónomas como el Instituto Salvadoreño de Seguro Social, el Bienestar Magisterial, que se encarga de dar salud a los maestros, sanidad militar a los cuerpos castrenses, y entre otros que ocupan un pequeño porcentaje de este conglomerado del Sistema Nacional de Salud. Finalmente, hay un 5% que representa los servicios de salud privados y de pago, que son a los que la población que puede acceder a ellos, pues los paga de forma privada. Como les mencionaba anteriormente, hasta hace 2 años, los sistemas de información y gestión clínica se encontraban prácticamente fragmentados, lo que hacía que la comunicación, información epidemiológica, clínica, individual e incluso de salud pública presentara dificultades entre sí ante lo que se había ya iniciado como un sistema nacional integrado de salud, con un sistema único de información en salud y otras estrategias. A finales del 2019 todo esto estaba planteado ya, y se iniciaba un camino y cae la pandemia. Con el aparecimiento de la pandemia para El Salvador, esto además de representar un reto enorme, que evidenció las falencias de todos los sistemas de salud del mundo, también representó un enorme reto, pero también una oportunidad grandiosa para la transformación. Yo podría definirlo como el gran catalizador en el sentido de que El Salvador asumió los retos y decidió subirse prácticamente comprometido al tren de la transformación digital. Y en esto debo mencionar que algunos organismos internacionales, el BID, nos apoyó mucho en hacernos empoderar y poder tomar acciones que pudiéramos llegar a este punto. Y fue que a través de quienes, de forma indirecta, conocimos muchas de las iniciativas que se llevan en Latinoamérica y también SNOMED a este nivel.
Vemos aquí en esta diapositiva una fotografía del Centro de Monitoreo del Hospital El Salvador, que fue el centro que se implementó para el COVID. Después de tener solo 98 camas UCI en todo el país, pasamos a tener 700. Esto muestra un poquito el interés de parte gubernamental de empoderar la salud. La misma pandemia, como lo decía antes, hizo que nosotros nos empoderáramos en tal. Y aquí vemos cómo implementamos inicialmente allí en este Hospital El Salvador la telemedicina en una unidad de cuidados intensivos para la que teníamos muy pocos intensivistas, pero que a través de este modelo que publicamos posteriormente en Lancet, se consiguió un manejo efectivo de la pandemia. Cerca de 700 camas UCI concentradas en un hospital donde debíamos tener una información disponible, unificada, para un ejército de enfermería y de medicina con un expediente análogo o en papel, prácticamente era imposible. Los mismos tomadores de decisiones en ese momento, médicos, políticos jóvenes, identificaron a la tecnología como una solución y en ese sentido es que se publica y se lleva a cabo esta estrategia dentro de El Salvador para poder empezar a trabajar. Lo que no sabíamos era que este iba a ser el inicio de la explosión de la digitalización de la salud en El Salvador, porque de pasar a una estrategia que mutó con prácticamente un programa de ofimática que se compartía a través de plataformas ya conocidas, para ese momento no teníamos nada, fue evolucionando poco a poco a lo que hoy conocemos como SIS. Es importante hablar que en esta innovación capitalizada, el inicio de este gedeón que ustedes ven en la esquina inferior izquierda, era prácticamente un cuadro de texto para el expediente para que fuera visible para todos. Posteriormente, renace una Cenicienta, que era un sistema que se llamaba Sistema Integral de Atención al Paciente, que se había implementado en forma incipiente dentro de los establecimientos de primer nivel de atención, en algunos de ellos, que contaba simplemente con un archivo de registro de los pacientes, no era un registro clínico ni un registro de historias clínicas, pero sí demográficas, un módulo de farmacia y un módulo de agendamiento. Este sistema mutó a través de software libre, con lo que ya conocíamos, y logró convertirse en lo que es ahora SIS. ¿Cómo nos planteábamos en aquel entonces esto que estábamos haciendo? Bueno, planeábamos que en un tiempo aproximadamente de 4 años, nosotros 3 años, íbamos a poder llegar al punto. Sin embargo, la ágil implementación que hemos tenido en el último año nos ha permitido adelantarnos incluso un año a esto. Hemos pasado de un 6% de cobertura de conectividad y sistema SIS instalado en los establecimientos de salud. En la actualidad tenemos más del 90% de establecimientos ya con un sistema de registro clínico, historias clínicas, documentos ya estandarizados, que al ser rectores se nos facilita mucho. Y ahora prácticamente estamos manejando un mismo idioma desde el punto de vista de historias clínicas orientados a los ciclos de vida, documentos que se utilizan para atenciones preventivas, atenciones curativas, y también en los hospitales con el registro de consulta clínica, farmacia, recetas, etc. Entonces, prácticamente nos hemos adelantado un año. Nos encontramos ahorita en prácticamente plena expansión. Estamos, como les digo, ya en más del 90% de los establecimientos del Ministerio de Salud, tanto ambulatorios como hospitalarios. Y ahora pretendemos expandernos. Ya se nos unieron otros 2 prestadores del sistema, que son el ISBM, que corresponde a los maestros, y el FOSalud, que es el Fondo Solidario para la Salud, en los que estamos utilizando nuestro mismo sistema. Esto enmarcado en un ecosistema de innovación, un ejército muy importante de desarrolladores, médicos implementadores, nativos digitales, y también mucho apoyo de amigos que se nos han unido en el camino y que hemos podido aprender de ellos. De hecho, este año, muy temprano en el año, visitamos Chile y Uruguay. En Uruguay tuvimos la oportunidad de conocer la experiencia de Uruguay y nos sorprendió muchísimo, y creo que hemos ido tomando modelos y formas de actuar de muchos de ellos. Les muestro brevemente un mapa de cómo tenemos la cobertura ya de El Salvador, los puntos de establecimientos conectados. Como les digo, esta es una imagen un poco atrasada. Ahorita estamos arriba del 90%, tenemos 28 de los 31 hospitales
y prácticamente nos hacen falta solo 16 unidades de salud que son centros ambulatorios para tenerlos interconectados con nuestro sistema integrado de salud. Ahora, todo va muy bien hasta este punto, pero aquí es donde empieza a jugar un papel importante SNOMED, y con lo que acabo de escuchar de las otras colegas que han mencionado, pues se hace más evidente que SNOMED va a ser una herramienta excelente para poder integrar esta información clínica individual y poderla integrar a una información clínica poblacional, epidemiológica, con utilidad para la investigación y toma de decisiones basadas en la evidencia, no solamente a nivel individual, sino también a nivel poblacional. Algunas de las imágenes que tenemos: nuestro registro de vacunas, que ya está también centralizado, la gestión de farmacias, cumplimiento de enfermería, el monitoreo a través de telemedicina en las unidades de cuidados intensivos. Estamos empezando a trabajar ya en la telemedicina con los mismos estándares de los documentos clínicos. En primer y segundo nivel, ustedes ven en la esquina inferior derecha la UCI, que ahora prácticamente ya está vacía, gracias a Dios. Pero llegábamos al mismo punto, que pese a todos los esfuerzos por digitalizar y esta gran carrera que hemos tenido, este sprint, el manejo de los datos y la información sigue siendo muy problemática porque prácticamente estamos infoxicados con tantos datos. Entonces aquí es importante y necesario hablar en un mismo idioma y tener una estructura de datos adecuada. Hemos tenido amigos como el BID, principalmente agradecemos mucho el apoyo de ellos a todo esto, el apoyo también de nuestros clínicos, que de una manera muy anuente se han subido al cambio. La gestión del cambio de nosotros se fundamentó en el aprendizaje por pares. Distribuimos nativos digitales recién graduados al terreno junto con enfermeras. Ellos servían de implementadores y a la vez de educadores, y ellos aprendían las mejores experiencias clínicas de los más senior dentro del sistema de salud. Así es como en junio del 2022 entramos a SNOMED, nos hacemos miembros y pues ahora tenemos el gran compromiso de querer registrar de forma precisa, de poder garantizar un intercambio de información clínica de salud adentro de El Salvador, de tener una interoperabilidad semántica entre los diferentes actores y registros de salud. Aunque estamos por conseguir que sea un sistema único, creemos que es importante poderlo estructurar a través de SNOMED, incluso para iniciativas como un expediente del viajero, registros de vacunas, que ya los tenemos ya también aprobados por la Unión Europea, y entre otros. Es importante que construyamos la infraestructura, y creemos que el pilar fundamental podría ser SNOMED. Hemos ya caminado algunas cosas, tenemos la estandarización de documentos clínicos, historias clínicas principalmente, tenemos ya mapeadas, digámoslo así, o establecidas las atenciones ambulatorias y atenciones hospitalarias dentro de nuestro expediente clínico, que es el SIS. Ya hacemos una captura de variables y datos que estaban estructurados previamente, y creo que esto nos va a facilitar, por lo que vamos leyendo un poco y nos vamos a ir enterando a través de las reuniones que vamos a iniciar la próxima semana con el doctor López Osornio. Vamos a ver esto. Ya tenemos creación de catálogos sobre las pruebas de laboratorio. Estamos funcionando a nivel HL7, bacteriología también. Las imágenes, queremos hacer un centro nacional de imagenología. Y estamos trabajando en el catálogo nacional de medicamentos con sistemas que se hablan entre sí, como el SINAP, con algunos códigos como el ONU, ATC, que creo que pudieran servir a futuro. Hace poco les dejo el QR de un blog que acabamos de escribir para BID, y lo comparábamos a una carrera ciclística. La verdad es que creemos que en el libro este de Ben Irvine sobre Einstein y el arte de montar bicicleta, hay una frase que nos gusta mucho y que resume un poco lo de la digitalización y este mundo fascinante de la informática, y por qué no la infraestructura. Y dice que practicar este deporte, en el caso nuestro de la digitalización, nos lleva a sentirnos plenamente conscientes a lo largo del día. Incluso después de haber bajado de la bicicleta, cualquier ciclista te dirá que siente mucho más alerta y a la vez sereno, mucho más energético y a la vez relajado. Después de haber dado una gran vuelta y de concentrarse, le resulta mucho más fácil. Te dirá a sí mismo que montar en bicicleta le aporta felicidad en general y mejora su conexión con la comunidad. Y creo que eso es lo que ha hecho la digitalización, y venir a este tipo de eventos donde nos damos cuenta que la infraestructura, la salud, la informática están conectados y pueden dar enormes soluciones a los sistemas nacionales de salud. Muchas gracias.
Muchas gracias, Willem. Interesantísimo lo que contás y las experiencias como esa unidad de cuidados intensivos se veía como la NASA prácticamente, muy, muy interesante. Y está bueno ver ese rol de SNOMED en integrar información de distintas fuentes, que es un poco algo que va pasando en todos lados y cuando uno, sobre todo cuando uno más rápido se desarrolla y va adoptando tantas tecnologías nuevas, más tiene necesidad de los datos que va generando puedan juntarse con otras iniciativas que son paralelas o otras fuentes de información. Así que me parece muy, muy bueno.